Lo primero de todo, agradecer a la Fundación FAES, al director del curso, a participar esta tarde en esta mesa redonda. Si ya es difícil decirle que no a Ignacio Astarloa cuando te llama para pedirte algo, si encima ese algo es participar en una mesa con gente del nivel de las personas que me acompañan, pues la respuesta no podía ser más que afirmativa. Así que muchas gracias, Ignacio, por contar conmigo. Desde que hace unos años tomara la decisión de adentrarme en el apasionante mundo de la defensa jurídica de las víctimas del terrorismo, una consigna vital ha marcado el día a día de mi trabajo. Y es que con empeño, esfuerzo y mucho trabajo, las cosas al final salen adelante. O dicho de otra manera, si se quiere, se puede. Y lo he podido comprobar en estos últimos meses. Hace unas semanas tuve la oportunidad de contribuir con mi trabajo a una de las actuaciones judiciales de las que probablemente me sienta más orgullosa o que por lo menos me ha devuelto la ilusión por seguir peleando. Como digo, pude contribuir con mi trabajo a que con un margen escaso de días pudiéramos interrumpir la prescripción del atentado de la calle de Lope de Hoyos de Madrid, ocurrido el 21 de julio de 1993. Con ello pudimos interrumpir que la puerta de la justicia se cerrara definitivamente para las familias de las 7 personas asesinadas en ese atentado. Como digo, fue cuestión de horas y gracias al empeño de uno de los hijos de los asesinados, conseguimos en menos de 48 horas una resolución del juez que nos sirviera para interrumpir el plazo de prescripción de 20 años contra la persona del etarra Iñaki de Rentería. Días después, los periódicos hacían eco de la memoria de la Audiencia Nacional del curso 2012, que a bombo y platillo anunciaba que finalmente habían sido localizados 347 de los 349 casos que estarían sin resolver. Este era el resultado de un trabajo, de un empeño de las asociaciones de víctimas, de un trabajo de algunos profesionales, entre los que tengo el honor de incluirme, que, puesto que la Audiencia Nacional no contaba con esa información, hace 3 años les remitimos una relación sistematizada de todos y cada uno de los atentados con resultado de muerte de la organización terrorista ETA, la situación procesal en los que a nosotros nos constaba que podían estar y pudimos determinar el número de atentados que a día de hoy estaban sin resolver o que por lo menos no teníamos sentencia de autor material. Como digo, esta información se la remitimos a la Audiencia Nacional hace 3 años y 3 años después, la semana pasada, nos hemos enterado por los medios de comunicación que esta información ya está en la Audiencia Nacional a disposición de las víctimas del terrorismo. Estos 2 ejemplos suponen para mí la constatación de que si de verdad se quiere, se puede, y de que si de verdad existe una voluntad clara, firme y valiente, las cosas se pueden sacar adelante. Se pueden localizar los casos sin resolver, se pueden remover los expedientes judiciales para agotar cualquier vía posible antes de que los atentados prescriban. Se pueden detener a los autores, como hemos visto hace unos días tras el acto de Biarritz, aunque para ello fuera necesario que los medios de comunicación hicieran localizaran uno a uno a los etarras con causas pendientes que habían participado en ese acto. Y, en definitiva, se puede dar respuesta a los anhelos de justicia que reclaman las víctimas del terrorismo. Porque de esto es de lo que estamos hablando, de hacer justicia, pero justicia con mayúsculas, con hechos concretos, no con palabras. Si la actuación de una víctima del terrorismo o la actuación de las asociaciones de víctimas, con los medios limitados de los que disponen, han sido capaces de hacerlo, si el empeño de una víctima ha servido para interrumpir la prescripción del atentado que causó la muerte de su padre, o el trabajo de las asociaciones de víctimas han podido determinar que más de 300 casos estarían sin resolver, que más de 300 atentados mortales de ETA le habrían salido gratis a la organización terrorista, ¿qué no se podrá hacer por parte de las instituciones del Estado para de verdad hacer justicia a las víctimas del terrorismo? Pero cuando no existe esa voluntad clara, firme y valiente para hacer justicia, es cuando entra en juego la elasticidad de las leyes, o como yo escuché en un juicio a Jon Egoera y Zelaya, el efecto chicle de las leyes y la capacidad de adaptarlas a la realidad social del momento. En estas últimas 24 horas hemos presenciado cómo la cuestión de los presos de ETA
por diferentes motivos, ha acaparado nuevamente el protagonismo de los medios de comunicación. Por un lado, tenemos el caso del sanguinario etarra en fase terminal desde hace más de 12 años, Bolinaga. Por otro lado, tenemos al top 10 de los arrepentidos, Valentín Lasarte y sus cartas pidiendo perdón. Y, en tercer lugar, de una manera más discreta, un artículo publicado por dos de las figuras más representativas del denominado Grupo de Nanclares. Como digo, aunque son supuestos totalmente diferentes y no pretendo para nada compararlos, los tres tienen algo en común, y es que las víctimas de esos tres terroristas han presenciado o podrán presenciar cómo el asesino de su padre, de su marido o el que intentó acabar con su vida ha salido antes de prisión. Ha salido de prisión antes del tiempo fijado en las sentencias. En los tres casos es cierto que la decisión de su excarcelación anticipada está amparada en la ley. Faltaría más. O mejor dicho, esa interpretación concreta de la ley, que ha buscado en todo momento favorecer al terrorista, dejando de lado a las víctimas del terrorismo y dejando de lado sus reivindicaciones de justicia. Justicia que pasa necesariamente no solo por juzgar a los terroristas, sino por hacer cumplir lo juzgado. Lo decía hace unos días el teniente fiscal de la Audiencia Nacional. La ley penitenciaria se ha convertido en el coladero del derecho penal. La ejecución de lo juzgado y de las sentencias es lo más importante para que de verdad exista una justicia efectiva. ¿De qué me sirve a mi abogado o de qué le sirve a las víctimas del terrorismo obtener sentencias condenatorias de la Audiencia Nacional si después dichas sentencias no son ejecutadas en su integridad o se buscan subterfugios legales para que finalmente no sean aplicadas? Puedo tener leyes duras, leyes buenas, como es en el caso del ordenamiento jurídico español en materia de terrorismo, y puedo obtener sentencias condenatorias, pero si después estas leyes no se aplican o las sentencias no se cumplen, de nada me sirve. Lo recoge claramente la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2013 de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. La eficacia de la ley, el freno de los delitos, no está tanto en la dureza de sus penas, sino en la certeza de que éstas se van a cumplir. De ahí que sea necesario, cuando se plantean modelos del final del terrorismo, o en este caso, cuando nos planteamos qué modelo queremos aplicar para rematar a una ETA ya herida de muerte, lo hagamos partiendo de la aplicación rigurosa de la ley, buscando en todo momento hacer justicia a las víctimas del terrorismo. O lo que es lo mismo, es necesario que planteemos un modelo del final del terrorismo con ley y justicia. Porque, de lo contrario, si centramos todos nuestros esfuerzos, por ejemplo, en la reinserción de los terroristas y no tanto en la justicia a sus víctimas, corremos el riesgo de que esas premisas contempladas en la ley penitenciaria encaminadas a la reinserción de los reclusos acaben siendo utilizadas por los terroristas para fines bien distintos a los de su reinserción. Estaríamos con ello fomentando reinserciones interesadas a cambio de concesiones penitenciarias y corremos el riesgo de que la reinserción se acabe convirtiendo en una puerta abierta a la injusticia y a la impunidad. Es por ello que es necesario armonizar la finalidad resocializadora de la pena con la justicia efectiva a las víctimas. Ahora bien, ¿cómo se puede conseguir? Pues siendo muy exigentes en la aplicación de la ley. Por ejemplo, tanto el artículo 90 del Código Penal como el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria son claros a la hora de fijar las condiciones que un preso terrorista debe cumplir para ser clasificado en tercer grado o para obtener la libertad condicional. Los terroristas no solo deben de satisfacer sus obligaciones de responsabilidad civil, sino que deben demostrar signos inequívocos de haber abandonado los medios y los fines terroristas. Asimismo, la ley recoge un tercer requisito de colaboración activa con las autoridades, bien para impedir nuevos delitos, bien para facilitar la identificación y procesamiento de responsables de crímenes cometidos en el pasado. Es este tercer requisito el que constituye una buena prueba, a mi modo de ver, de la sinceridad del preso que pretende acceder a los beneficios de la reinserción. De ahí que sea lógico que las víctimas reclamen que el Estado sea exigente en su aplicación
y más cuando, como hemos hablado anteriormente, habría más de 300 atentados mortales, es decir, más del 20% de los que desconocemos su autoría material. Como ejemplo voy a tomar el de Lasarte, puesto que ayer despertamos con una carta de petición de perdón a sus víctimas. Yo tengo que reconocer que a mí el paripé de las cartas de perdón me parece bastante indigno y una tomadura de pelo a sus víctimas, pero esto es una opinión mía personal. Y para mí la finalidad de esa carta es clara. Por un lado, tanto por quien ha filtrado la carta, que es mostrarnos a Lasarte como modelo de reinsertado, y en segundo lugar, las intenciones del propio Lasarte, que es la obtención de un segundo permiso penitenciario que está pendiente de recurso. Pero es que por muchas cartas de perdón, y aquí no me atreveré a hablar nunca en nombre de ninguna víctima, pero desde luego de las que yo tengo a mi alrededor, ninguna me ha pedido que quiere una carta de perdón o ninguna me ha dicho que si en algún momento tenemos constancia de que haya cartas de perdón en sus casos, se las hagamos llegar, ¿no? Como digo, para mí, por muchas cartas de perdón que este señor escriba, este individuo sigue sin colaborar con la justicia. Por mucho que la sección primera de la Audiencia Nacional, en un auto que a mí me parece bochornoso, diga que Valentín Lasarte, y cito textual el auto, sobre todo piensa y se ocupa de las víctimas, para justificar la concesión del primer permiso ordinario. Cuando yo leí este auto, hace un mes aproximadamente, no pude, por más que pensar en la viuda del policía municipal, Alfonso Morcillo, asesinado en San Sebastián el 15 de diciembre de 1994. Asesinado por el Comando Donosti, formado por Valentín Lasarte, Chapote y Carasatorre. Pues bien, gracias a la intervención del señor Lasarte en el juicio, el señor Carasatorre, por llamarle señor, fue absuelto del asesinato de don Alfonso Morcillo. Y aquí me van a permitir que les lea textual una parte de la sentencia que hace mención a este sucedido. En el acto del plenario, este juicio ha sido el año pasado, para situarnos temporalmente. En el acto del plenario, Valentín Lasarte reconoció que formaba parte de ETA, del Comando Donosti, pero que ha olvidado los detalles y no puede asegurar quiénes formaban con él dicho comando en las fechas de este atentado, porque por ese comando pasó mucha gente. Reconoce que él sí tomó parte el 15 de diciembre de 1994 en el atentado de don Alfonso Morcillo, si bien resalta que fue como colaborador, que llevé a 2 liberados, pero no recuerdo exactamente quiénes eran, que a los 2 liberados no los conocía de antes, no sabía quiénes eran ni cómo se llamaban, hasta que fue detenido y declaró aquí en la Audiencia Nacional, que declaró en la Audiencia Nacional en el año 95 todo, porque este señor lo cantó todo ante el juez de instrucción, ¿no? Pues bien, ustedes entenderán que después de esto no me crea ni que el señor Lasarte está reinsertado, ni que ha hecho mucho por las víctimas y, desde luego, que con sus cartas no busque otra cosa más que su provecho personal. Y entenderán que cuando me hablan de reinsertar terroristas, sea por lo menos cauta, y más teniendo en cuenta que veo prácticamente a diario cómo se comportan en la Audiencia Nacional. Es por ello, y acabo ya, que es muy importante que en estos momentos en los que nos queda darle la puntilla final a ETA, no nos equivoquemos en nuestro rumbo y fijemos claramente cuál es el destino al que queremos llegar, que no debe de ser otro que el de trabajar por hacer efectiva y definitiva la derrota de ETA, que pasa necesariamente por ofrecer una justicia efectiva, una justicia con mayúscula a las víctimas del terrorismo, porque si se quiere, se puede. Muchas gracias.